Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Un placer encontrarnos nuevamente aquí en la pantalla de Canal 4. 45 minutos pasaron de la hora 20. Estamos en vivo aquí en el canal para compartir un nuevo programa de Queremos Saber. Hoy con un tema central que queríamos ya hace algún tiempo abordar por lo que significa esta problemática en el país y fundamentalmente en nuestra ciudad. Vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de suicidio, vamos a hablar fundamentalmente del tema de los jóvenes. Algo que ha venido pegando muy duro en nuestra sociedad y que Paysandú no ha escapado lamentablemente a estas cifras a nivel nacional que han venido creciendo exponencialmente en los últimos al menos 20 años y que sin lugar a dudas en este último tiempo por distintas circunstancias que intentaremos de alguna forma compartir con ustedes se ha acentuado aún más. Las últimas cifras que daba, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, que daban cuenta, por ejemplo, de el periodo de noviembre de 2022, enero de 2023, se hablaba en este periodo de 1.022 casos de intento de suicidio en nuestro país, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud Pública en el marco de un nuevo método de seguimiento de casos que precisamente implementó el Ministerio de Salud Pública. En Uruguay la cifra de suicidios en 2022 fue de 818, algo que, como decíamos, ratifica la tendencia al alza en los últimos años. Esta tendencia al alza viene siendo al menos de los últimos 20 años, con un pico por allá por el año 2002. La mayoría de quienes se suicidaron en 2022, en esa cifra de 818, son hombres, llegando a 639, 179 fueron mujeres. El departamento con mayor cantidad de suicidios cada 100.000 habitantes fue Maldonado y las tasas más bajas las registraron los departamentos de Florida, Artigas y Rivera. Vamos a intentar esta noche justamente abordar este tema. Y nos está acompañando un amigo de esta casa, un profesional que integra y forma parte de todo un equipo multidisciplinario que en este caso desde la mutualista local, desde Comepa, ya viene trabajando desde hace mucho tiempo en este tema, como es el doctor Ricardo Fleitas. Con Ricardo intentaremos hablar de esta temática, poner sobre la mesa precisamente este tema. Fundamentalmente hablando de nuestro departamento, con la idiosincrasia sanducera, con los problemas sanduceros que seguramente no escapan al resto de los departamentos o al resto del país, pero sin lugar a dudas cada departamento tiene su característica, tiene su problemática más agudizada y de alguna forma, bueno, intentaremos poner un poco más de luz y tender una mano a aquellos que estén padeciendo alguna de estas situaciones que lamentablemente aquí en Paysandú en estos últimos meses nos ha tocado vivir y seguramente alguien tiene algún conocido, algún amigo y algún familiar que esté dentro de estas estadísticas, que no son solamente números, porque tienen nombre y apellido, porque tienen caras, porque son parte o han sido parte de nuestra comunidad. Así comenzamos. Luego vamos a estar abordando un tema que por estas horas, precisamente estuvo, ustedes ya lo saben, el presidente de la República estuvo acompañado de, entre otros, el ministro de Industria, Omar Paganini, el ministro de Defensa, Javier García, el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, en el marco de los 160 años de la Declaratoria de Paysandú Ciudad. El presidente de la República junto al ministro de Industria y junto al presidente de ANCAP hicieron importantes anuncios en cuanto a inversiones para lo que va a ser Paysandú. Hablamos de una inversión de más de 2.000 millones de dólares para lo que va a ser la construcción aquí en Paysandú de una planta de producción de hidrógeno verde. Esto va a generar, según las autoridades, más de 3.000 puestos de trabajo en el pico máximo. Va a estar generando además unos 300 y pico de puestos cuando la planta esté en funcionamiento. Una obra que va a durar unos 30 meses aproximadamente.
Y en contraposición a esto tenemos la otra situación, que si hablamos de industria, como es la consabida o el consabido llamado a licitación para la asociación de ANCAP con privados en la industria del cemento Portland, algo que desde organizaciones sociales, sindicales, se viene justamente criticando y luchando y en defensa de las empresas públicas y fundamentalmente cuestionando duramente este proceso de llamado que, entre otras cosas, dicen roza lo inconstitucional porque debería haber pasado por el Parlamento, porque debería haber sido una ley. Bueno, vamos a estar hablando con los trabajadores acerca de este tema. Ellos estuvieron en unos minutos ahí mano a mano con el presidente de la República cuando el presidente fue a hacer ingreso al Salón Egeo para inaugurar las 50º jornadas de Buiatría en horas del mediodía. Allí hubo un compromiso de la calle de volver a recibirlos, pero la decisión del gobierno es continuar adelante con esta asociación. Y por el lado del presidente de ANCAP y en el marco de lo que fue la presentación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ese recurso por parte de las legisladoras Cecilia Botino de Paysandú y Amalia de la Ventura en cuanto a poder frenar este llamado, bueno, Stefanisic volvió a reiterar aquí en Paysandú esta tarde que no cree que esta presentación de alguna forma pueda frenar el llamado que hoy está, digamos, el llamado a licitación pública que hoy está en marcha. Así comenzamos esta entrega de este segundo ciclo que queremos ver en la pantalla de Canal 4. Bienvenidos. Se confirma que la tendencia se mantiene en nuestro país, como en los últimos 30 años, los intentos de autoeliminación y los suicidios han venido en aumento. Y son acciones que estamos tomando desde el Ministerio de Salud Pública con otros organismos en conjunto para la tendencia a disminuir esa cantidad. En los primeros 6 meses fueron 365, creo que fueron, de memoria. Lo venimos monitoreando mes a mes, hay un aumento y en ese sentido la tendencia se mantiene, como dijimos, de los últimos 30 años. Partimos de cifras que históricamente, digo históricamente me refiero a los últimos años, han sido altas en el país. Acá tenemos un tema que debe ser necesariamente multidisciplinario, ¿verdad? Donde los psiquiatras accedemos a un aspecto de todo este complejo que significa el suicidio, que es la asistencia, de quien intentó, o muchas veces de quien lo logra, pero en los últimos momentos de su vida. Entonces, desde ya que la opinión puede ser como parcial, ¿verdad? La terapia es fantástica y todo el mundo la precisa, pero el tema es que no todo el mundo la puede pagar y por eso tenemos que toda la sociedad tratar de hablar del sentido de la vida y no tanto de la felicidad. Empacho no es felicidad, se confunde felicidad con placer. Y el problema del suicida es que al querer matarse, en realidad lo que quiere es matar el dolor, matar su sufrimiento. No puede superar la crisis, que es que la novia lo dejó, que el novio lo dejó o la dejó, o que tiene un problema laboral, ponele, por decir 2 temas. Entonces precisamos formar a nuestros jóvenes y a nuestros niños en la resiliencia y en la capacidad de tolerar las frustraciones, porque si evitamos que sufran, evitamos que creen. Primero, desmitificar, ¿verdad? El que quiere suicidarse no lo dice, viste que eso es un mito, ¿no? Ah, fulanito, ¿viste? El que lo dice. No, si lo dice, el 60% de estos cifras que te estoy diciendo son de España, no son de Uruguay, pero el 60% en España de las personas que se suicidaron buscaron ayuda una semana antes. Lo que pasa es que a veces nosotros y la familia, porque no son psicólogos, no tienen la capacitación para darse cuenta de cómo está tu hijo, pero con una mini capacitación del lenguaje no verbal, de las emociones, de los sentimientos, escuchando, ¿verdad? No a veces que tu hijo te dice, bueno, pero tenés toda la vida por delante. No, ser cálido, ser empático, preguntar cómo te puedo ayudar. ¿Has pensado en suicidarte? Sí. Bueno, ¿cómo es el plan? Hablar clara y directamente con la persona que está en riesgo. ¿Cómo detectar factores de riesgo y cómo detectar factores de promoción de salud? ¿No? En ese juego de los factores de riesgo y los factores de protección se produce el resultado que una persona toma la decisión de quitarse la vida. Entonces, promover los factores protectores es un elemento clave, porque en la medida que existen factores protectores, que somos conscientes de cuáles son aquellas cosas que promueven la salud mental, ¿no? De alguna forma estamos contrarrestando lo que significa esta realidad que nos golpea desde hace muchos años, ¿no? Si bien las cifras
han sido notorias en el 2021 en cuanto a lo que es la evolución del suicidio en el Uruguay, ya llevamos alrededor de 40 y 50 años que las cifras han ido aumentando gradualmente, ¿no? Y donde teníamos 15 cada 100.000 habitantes en la década del 60 o el 70, hoy estamos pasando los 20 cada 100.000 habitantes y que representan esas 700 o 800 personas que en el Uruguay se mueren por esta causa. Bueno, Paysandú en el 2020, de acuerdo al informe del Ministerio de Salud Pública y de acuerdo al mapa del país, estaba con un 21,7% cada 100.000 habitantes en cuanto a tasa de suicidio en el 2020, una cifra que evidentemente en estos 2 años ha ido seguramente creciendo. Y yo decía hoy en la presentación 20 años, bueno, Ricardo allí en esa conferencia que era del año pasado decía, se hablaba más de 40 años. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer tenerte como siempre con nosotros, obviamente para abordar este tema que tiene mucha sensibilidad social y que muchas veces a las familias y a nosotros como padres, como hermanos, como amigos, muchas veces se nos escapa, ¿no? estas situaciones en cuanto a la salud mental y a la situación que pueda tener incluso un compañero de trabajo o un familiar, para incluso poder prevenir, poder llegar antes, poder advertir, ¿no? una situación de estas características. Pero ¿cómo estamos hoy ante este escenario que dábamos cifras, últimas cifras de noviembre, enero 2023, 2020? ¿Cómo ha venido evolucionando ustedes que están justamente, y vos que formás parte de este equipo multidisciplinario, como yo decía, que trabaja, que ya después seguramente nos vas a contar un poquito más, en la comunidad toda, intentando de alguna forma llegar con este tema al territorio? Bueno, en primer lugar, buenas noches y agradecerte la invitación y celebrar tu disposición a poner el tema sobre la mesa, como dijiste hoy al principio, ya que no deja de ser un tema que es un secreto a voces o que transcurre en la sociedad en forma muy marcado por mitos, como decían algunos de los que me precedían en la palabra, ¿no? Esos mitos llevan a que muchas veces esta temática no sea tratada abiertamente, ¿no? Señalaba el profesional que hacía referencia a hablar las cosas con naturalidad, es decir, no ponerle a veces dudas a las palabras que hacen que quien te está escuchando también dude con respecto a cómo lo está hablando. Entonces, celebro eso, en primer lugar, que es tu disposición para que la opinión pública pueda, a su vez, también conversar en casa, ¿no? En cada una de sus casas, sobre esta temática. Respecto a las cifras, que es lo otro que tú planteabas, está claro que las cifras del 2020, hasta ahora el Uruguay, cada junio, presenta las cifras del año anterior, ¿no? Esas cifras que tú estabas hoy hablando de Paysandú fueron presentadas en el 2021. Hay que recordar 2020-2021, el Uruguay y el mundo entero vivió la pandemia con el aislamiento y las repercusiones que hasta aún hoy en día se están viendo de ese aislamiento. De eso también puntualmente quiero hablar más adelante con respecto a este tema. Pero no es ajeno a las cifras que el Ministerio reconocía, que ahora empezó a marcar un seguimiento, ¿no? Más en tiempo presente sobre las cifras, y ese seguimiento marcan lo que tú decías del primer periodo desde noviembre hasta ahora, que se había notado un aumento comparado con el 2021. El 2021 ya había marcado el pico máximo desde el año 70, desde la década del 70, con cifras de 21,3 cada 100.000 habitantes, ¿no? Eso se mide en tasas, ¿no? Pero evidentemente representan personas concretas, como tú bien decías, que andaban en las cifras de 780, 790 personas. Si en el 2000 ya, en este presente, esas cifras se superaron, entonces estamos llegando a la cifra de 800 personas que marcan lo que ha pasado como el resultado de los 2 años de pandemia que hemos tenido. Te pone sobre la mesa otro tema, que es los temas de salud mental están adquiriendo una trascendencia significativa en todo el mundo,
¿no? Y eso no es solo por la temática del suicidio, Claro. ¿no? Todas las temáticas que tienen que ver con la convivencia, con las violencias, ¿no? Con lo que significa muchas veces los temas de consumos, ¿no? La discriminación, se hacen presente también a la hora de las consultas médicas. Otro tanto es cómo abordan los prestadores de salud, en general, a nivel mundial, toda esta temática que no estaba dentro de la agenda formativa, en primer paso, y segundo lugar, de la cotidianeidad de la atención de la salud. Entonces ahí nos empezamos a encontrar con vacíos para afrontar temas que, por carencias de formación, por a veces constitución de equipos que a veces están faltando, ¿no? Entonces hacen que los temas no terminan de abordarse debidamente en su forma integral. Claro. ¿No? Se abordan un aspecto. Claro, hasta hace un tiempo, hablar de salud mental, hablar de suicidio, hablar de cualquier otra patología, era cuestión y era excluyente de un médico psiquiatra o un psicólogo, y ahí quedaban. Y ese es parte de los mitos que, en esto que tú decías hoy, que venimos trabajando desde el año pasado, el otro, en el concepto de prevención del suicidio, ¿no? Es decir, hablar de suicidio, hablemos, como dice la Organización Mundial de la Salud, no es un tema exclusivo de psicólogos ni de psiquiatras. Claro. Es un tema de la comunidad. Encontrar los medios de comunicación que estén dispuestos a poder poner este tema sobre la mesa, hablarlo, ver los factores que están influyendo para que una persona decida quitarse la vida, es parte de lo necesario que tenemos para afrontar esta temática. Hasta hace un tiempo también uno hablaba de suicidio, de intentos de autoeliminación, y generalmente eran, o uno tenía la percepción quizás, de que era algo que afectaba a las personas mayores de edad, a los adultos, generalmente o porque tenían problemas económicos o porque tenían problemas afectivos o familiares. Pero lo que hoy estamos viendo, y no sé si es así la realidad, Ricardo, vos me lo podrás confirmar o no, es que lamentablemente hoy estamos viendo cada vez gente joven con intentos de autoeliminación, adolescentes con problemas ya quizás no de autoeliminación, pero sí, por ejemplo, hay algo que vos haces, hablás en un informe que nos acercaste, en cuanto a las autolesiones en los adolescentes. Bien, capaz ahí terminológicamente interesa señalar lo que se marca como conducta suicida, abarca una serie de definiciones que a veces son lineales y a veces no. ¿No? Por ejemplo, una es la ideación suicida, tener ideas de muerte, tener ideas de no vivir más, es un concepto. Otro concepto es planificar, ¿no? Que sería, si tengo una ideación suicida, bueno, ¿has hecho algo para que eso se concrete? Como preguntaba hoy el profesional, bueno, ¿qué es lo que has pensado? ¿Qué es lo que tenés en mente? Otro concepto es el intento de autoeliminación, que sería si esa persona que planificó pudo o puso en práctica algo de eso que había pensado. Y el último concepto sería el suicidio en sí mismo. ¿Qué quiero decir que no son lineales? Es que no se presentan uno detrás de otro. A veces se presenta aisladamente uno, porque la particularidad del suicidio que es un fenómeno multicausal y complejo, ¿no? Eso significa que pueden convivir diferentes dimensiones, ¿no? Una ideación o una persona que por sus características es impulsiva y nunca había pensado, y ante un hecho determinado sintió que no valía la pena vivir de esa forma o sufrir lo que estaba sufriendo en ese momento y por su acto impulsivo termina en el suicidio. O sea, pero sí es bueno contemplar que existen diferentes componentes y dentro de los componentes los intentos de autoeliminación son aquellas personas que intentan quitarse la vida pero no lo concretan. No lo concretan o no lo quieren concretar, porque ahí está habitualmente también... no lo concretan, serían por definición conceptual. Ajá. ¿Tá? Pero después tenemos lo que tú decías, que es más frecuente muchas veces en los adolescentes, que son el concepto de las autolesiones, que son cuando se produce un daño, pero no necesariamente hay una idea de muerte. ¿No? Hay una noción de no querer estar sufriendo. Y ese sufrimiento a veces está vinculado con un dolor emocional, un hecho determinado,
y son muy claros muchas veces los jóvenes cuando dicen, bueno, me corté porque es la mejor forma de aliviarme. Es la forma de sacarme la bronca, la rabia, la ira, el enojo que tenía y que estaba viviendo en ese momento. Y que le resulta mucho más fácil tolerar el dolor físico que el dolor emocional. Entonces, ese relato está presente en casi todos los jóvenes. Y no es algo de ahora, es algo que ha sido estudiado de hace décadas, ¿no? El Reino Unido específicamente se ha dedicado a estudiar lo que ha pasado con los intentos de autoeliminación, pero sobre todo las autolesiones, ¿no? Que vinculadas a los jóvenes, ¿no? Y ha habido picos donde en una época del 60 tuvo un crecimiento importante que descendió y a partir del 2000 nuevamente ha ido creciendo las autolesiones. Y están vinculadas con momentos de sufrimiento de determinados grupos sociales. Y ahí empezamos a hablar de qué es lo que lleva a ese sufrimiento, ¿no? Entonces, los elementos que son factores determinantes, tú algunos de los mencionaste, ¿no? Tienen que ver con lo socioeconómico, como mirada más global, las investigaciones han ido apuntando a eso, ¿no? Donde hay momentos de crisis. Tú hiciste referencia a una, ¿no? El pico máximo que existió en el Uruguay fue en el 2002, un momento de crisis socioeconómica. Otro momento que no explica la situación de crisis económica de pico fue el 2016. No estábamos viviendo una crisis socioeconómica y sin embargo fue casi similar al del 2002. La otra, que estamos vinculando a lo que se vivió en la pandemia, es la del 2021 y las cifras que ya se están aventurando del 2022. ¿No? O sea, estamos viendo que hay momentos vinculados a situaciones que son determinantes, ¿no? Determinantes de por qué las personas están sanas o están enfermas. Son determinantes que se llaman socioeconómicos, que han sido estudiados y que se explican desde el punto de vista de cuánto condiciona nuestra situación de estar sanos o estar enfermos. Acá explica un fenómeno, que es el fenómeno del suicidio. Ahora, cuando hablamos de los jóvenes, de nuestros jóvenes, Ricardo, porque como decía anteriormente, uno puede entender que por allí situaciones extremas de, fundamentalmente, yo qué sé, económica o de salud, sí, ¿no? Una persona le decretan una salud, una enfermedad terminal, por ejemplo, ¿no? Que ha pasado en algunos casos, sí, y esa persona decide quitarse la vida. Sí. Una persona tiene deudas, está ahogado de deudas y la decisión que toma es autoeliminarse. Uno se pregunta, ¿qué pasa a nuestros jóvenes hoy? Bien. Porque problemas económicos los jóvenes, problemas de salud en cuanto a salud grave los jóvenes, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el factor que está predominando, digamos, primero en esto de las autolesiones, pero también en lo otro, en ya la concreción o el simple hecho de que por la cabeza del joven pase el intento de autoeliminación o tener eso, como decías, en la primera etapa? Capaz una aproximación a eso lo podemos hacer desde lo que es el curso del CIO Salud aquí en Paysandú, un curso universitario, el primer año, que hemos trabajado el tema porque está dentro del curso de Salud Pública, y uno de los elementos de las enfermedades no transmisibles hemos puesto sobre la mesa, así como tú lo estás haciendo hoy en los medios, lo pusimos sobre la mesa en lo que significa la formación universitaria, ¿no? Y entonces los estudiantes le mostrábamos la gráfica esta que tú hacías referencia de la evolución del suicidio en el Uruguay, y preguntábamos, porque otro de los elementos que muestra la gráfica es cuáles son los grupos de población más afectados por el suicidio. Y son los mayores de 75 años, destacados, con cifras de 30 hasta 35 cada 100.000 habitantes, y el otro grupo es grupos de 20 a 39 años, en segundo lugar. Y promovíamos que los jóvenes nos dieran una respuesta a esto que tú me trasladas a mí, quiero compartir lo que los jóvenes nos contestaban. Y algunos de ellos llegaban a la conclusión y decían, son dos etapas de transición en la vida, ¿no? El viejo, que está dejando la vida activa y que muchas veces no encuentra un lugar en la sociedad donde seguir aportando ideas, su producción intelectual, su producción artística de diferente tipo, y una familia que muchas veces no le da el tiempo ni los intercambios porque terminan aislados, solos, alejados. Y lo otro dice, los jóvenes, ¿no? Que tú decías, no tienen problemas de salud o no tienen problemas económicos. Los jóvenes que están buscando una inserción laboral,
¿no?, en el otro extremo de la vida, buscando una inserción laboral y no la encuentran. Porque el desempleo, porque las situaciones de formación no le permiten encontrar un trabajo que les permita sentirse que pueden vivir dignamente. Entonces, la primera respuesta que dan los jóvenes es pertinente, porque son momentos donde si no lográs incluirte en la sociedad, la soledad, los sentimientos de minusvalía, de autoestima, afectan el cómo nos sentimos. Ahora, ¿cuánto tiene que ver la personalidad de cada uno en eso? Bien, mucho, pero también hay que pensar, muchos de esos jóvenes, que es uno de los factores de riesgo individual, muchas veces, ¿cómo manejamos cada uno de nosotros las frustraciones? Entonces ahí viene el componente de la primera etapa de la vida, ¿no?, que es desde la infancia, cuando uno hace un resumen de lo que hay a veces detrás de las conductas suicidas, hay un elemento que es cómo aprendemos a manejar nuestras frustraciones cuando nos enfrentamos a ellas. Y quién es o cuándo es la etapa más significativa para que yo pueda aprender adecuadamente a enfrentar las frustraciones y superarlas. Eso sin duda es antes de los 4 o 5 años. Y ahí es donde muchas veces uno, ya desde el trabajo concreto, asistencial, ¿no?, porque no quiero centrarlo solo en lo asistencial, porque muchas de las acciones que se pueden hacer preventivas están por fuera de lo asistencial. Y por eso el énfasis que estaba poniendo en el análisis desde otro lugar que no sea los prestadores de salud. ¿No? Acá tiene que ver con lo que pasa en la familia, tiene que ver con lo que pasa en los centros educativos, tiene que ver con la convivencia social que estamos teniendo y cómo nos vamos preparando para enfrentar un mundo exigente, un mundo exitista, un mundo donde el consumo cada vez más nos lleva a querer más cosas y a veces no tenemos los recursos y esa es una frustración que tenemos que aprender a manejar. Bueno, si no lo preparamos tempranamente, sin duda vamos a tener problemas, como tú decías, de personalidad y de conflictos con la sociedad. ¿Y cuán preparados estamos desde el punto de vista justamente no asistencial? Me refiero a los centros educativos, a los centros deportivos, a todo aquel agente sociabilizador que está por fuera del propio sistema, digamos, de salud, para de alguna forma contribuir y aportar, incluso la propia familia, porque los padres no estamos preparados tampoco para justamente saber cómo enfrentar con nuestros hijos muchas veces el tema de las frustraciones, porque a veces no nos damos cuenta, hasta no llegamos a dar cuenta, pero a veces cuando los gurises son un poco más abiertos y más explícitos a la hora de demostrar ciertas actitudes, uno se da cuenta que el tema pasa por las frustraciones, el no poder tener, el no poder comprarle, el no poder, ¿no? Y uno siente y ve que el niño sufre, pero porque bueno, yo qué sé, viste que hoy los gurises nacieron en este mundo, como vos decías, ¿no? Informatizado, globalizado, donde todo tiene que pasar por el último celular, ¿no? Entonces, digo, es un tema muy complejo de poder amalgamar para llegar a tiempo. Capaz ahí la respuesta, Martín, pasa centrándonos en el adulto que tú decías, en esos padres, ¿no? Quitarnos de la cabeza la idea de que la angustia hay que evitarla, ¿no? Porque la angustia es necesaria, ¿no? Porque cuando un niño o una niña se enfrenta a una angustia de una situación determinada que no puede tener, ¿no? Es una oportunidad formativa, ¿no? También lo es el dolor emocional, el dolor físico, el dolor social, a veces que nos provoca las desigualdades existentes, son formativos también, porque permite desarrollar estrategias, a veces individuales, a veces comunitarias, ¿no? Para enfrentar esas desigualdades, para enfrentar las angustias de cosas que no podemos tener, como tú bien decías, en una sociedad donde el valor de lo material tiene una connotación muy grande, y vivimos en esta sociedad, pero como padres también tenemos que ser capaces de formar y tolerar esa angustia en primer lugar del hijo. Si logramos hacer eso, vamos a poder darle oportunidades para que pueda desarrollar mecanismos para enfrentarla. Ahora, si la evitamos o se la satisfacemos dándole lo que
está pidiendo, ahí corremos el riesgo de perder la oportunidad de formar en la tolerancia y la frustración. Y ahí caemos en la relación que tiene ese adulto, cómo encara esa angustia y ese dolor de su hijo o de su hija, ¿tá?, para poder prepararlo mejor para este mundo en el que vivimos. ¿Cuál ha sido justamente y cuál está siendo la base del desarrollo del proyecto, del programa que desde el equipo ustedes han venido desarrollando? Sé que ha habido, obviamente, un trabajo importante desde centros educativos, desde los clubes deportivos. Sí. ¿Dónde están focalizados hoy? ¿Cómo? Este último concepto que te decía, o sea, de introducir dentro del concepto de salud, que no es solamente lo biológico, ¿no?, lo central para mantenernos saludables. Necesitamos atender los aspectos mentales de la salud como los aspectos sociales de la salud. Ni que hablar de los ambientales, ¿no? Tú hacías referencia hoy, el impacto de lo ambiental, bueno, ni que hablar de los ambientales. Todos conforman la necesidad de empezar a conceptualizar la salud como algo mucho más integral y amplio, ¿no? Entonces lo mental de la salud ha sido parte de lo que hemos trabajado con los centros educativos, con los centros recreativos, porque si no atendemos ese aspecto, todo lo que tiene que ver con prevención de suicidio no tiene su forma de ser instrumentada. Porque si desde los centros educativos priorizamos exclusivamente lo académico y no le damos un tiempo a lo que está sintiendo, a lo que le está pasando, a cómo está la convivencia dentro del centro educativo, entonces le estamos diciendo eso no tiene valor. Lo más importante es que tú superes las materias que tenés por delante, porque eso es lo que te va a dar éxito en la vida. Y eso es falso, ¿no? Es decir, hay investigaciones que ya lo muestran, digo, y que autores de libros como Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional, inteligencias múltiples, ¿no?, que lo han ido marcando a través de investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, donde los que tienen éxito no son necesariamente aquellos que son destacados académicamente, ¿no?, que es un aspecto de la inteligencia, pero la inteligencia social, la inteligencia de los vínculos, la inteligencia de poder expresar lo que siento de la forma correcta, en el momento correcto, a la persona correcta y con la intensidad correcta, como decía Aristóteles, eso es todo un desafío. Lo más fácil es expresar la bronca y el malestar, claro, y tirarla. Claro. Pero hacer todo esto otro es todo un aprendizaje que tenemos que aprender las familias, tenemos que aprender los centros educativos para preparar mejor a nuestros jóvenes del futuro. ¿Cuál es el gran desafío hoy entonces? El desafío pasa por esto, por dotar a los educadores, que no necesariamente estén en centro educativo, también en centros deportivos, porque cumplen un rol importante, desde la importancia que tiene la formación el rol de la actividad corporal en la salud. No simplemente como un acto deportivo, ¿no?, en el cual vos tenés que competir, sino en el cuidado de mi propia salud, claro, tomar conciencia de mi cuerpo y de lo que siento cada vez que me muevo, cada vez que interactúo, cada vez que me relaciono con la naturaleza, cuidando esa naturaleza. Entonces, esa manera integral de empezar a ver a la persona, al hombre, ¿no?, desarrollando vínculos que nos relacionen más fraternalmente, y no la competencia, no el modo individual de ver las cosas, son un elemento conceptual. Tú me decís, bueno, pero ¿qué es lo concreto? Lo concreto es transmitir y lograr que cada uno de los educadores, cada uno de los funcionarios de instituciones puedan sentirse parte de construir una sociedad que sea, o una institución. Primero pensemos por la unidad más chica, ¿no? Tu lugar de trabajo, ¿no? La institución en la que trabajás, el ámbito de una universidad, como sería lo que desarrollaron la UNISA, Universidad Saludable, es desarrollar espacios saludables. Pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. A veces construyendo la oportunidad de escucharlo al otro en lo que le está pasando, pero a veces también siendo capaces de expresarnos adecuadamente, como decíamos hoy, sí, cuidarnos nuestras formas de expresar las cosas. Y eso creo que es parte de la construcción de una mejor convivencia. Y sin duda que eso es prevención del suicidio. ¿Cuáles son aquellas cosas, si es que hay, que deberían prenderlo la lucecita amarilla al menos,
en principio como familia, como padres, que muchas veces, hoy por hoy, vivimos en una sociedad en la cual la familia no es la de antes y los padres estamos muchas horas fuera del hogar, muchas veces quizás no le prestamos la debida atención, ese oído que precisan nuestros hijos, tanto los niños como ni que hablar los adolescentes, que como ya son grandes, cumplieron 18, vamos a dejarlo, ya tienen la vida hecha, y no somos capaces de tan siquiera escuchar esas pequeñas señales que a veces nos dan nuestros hijos. Bueno, hay elementos que son visibles desde lo conductual, conductas que cambian, ¿no? Conductas que llaman la atención, cambios en el hábito del sueño, ¿no? Pasó mucho en la pandemia, ¿no? Muchos niños y jóvenes durante la noche, ¿qué hacían? Tenían actividades virtuales, ¿no? Había conexión y durante el día dormían, ¿no? Eso, volver a la presencialidad fue todo un logro para muchos, que no todos lo lograron. Aún hay muchos que todavía continúan su vida nocturna y durante el día duermen. Entonces, esos serían cambios de conducta que afecten el sueño, que afecten la alimentación, ¿no? Que afecten el pasar aislados o solos. Esos son los visibles. Después están lo que tú decías, los relacionales, los vinculables, ¿no? Es decir, si hay una ausencia de expresión, de relato, de cuento de parte de ese hijo o esa hija, ¿tá? Capaz lo menos que hay que hacer es ir a tipo interrogatorio a preguntar, bueno, contame, ¿no? Es decir, primero uno va a tener que construir un puente, y ese puente tiene que ser lo más descontracturado posible. A veces compartir juntos una película, hacer juntos un paseo, ¿no? Hacer una actividad disfrutable entre ambos. Recién ahí va a tener la oportunidad de que se produzca un intercambio sincero de lo que está pasando y lo que está sintiendo. Pero a veces uno se encuentra con que en esa lógica que tú decías, de mucho trabajo, de muchas horas fuera de casa, ¿no? Y la preocupación de uno que vio cambios en la conducta, de repente viene en forma intrusiva: che, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Contame, ¿por qué estas notas? ¿Qué? Entonces viene con una actitud ya juiciosa, ¿no? Es decir, de marcar un prejuicio sobre lo que le está pasando, que es lo peor que le puede pasar, porque ese joven no se siente comprendido, no se siente escuchado, y seguramente se enoje y se moleste más. Y a veces es hasta fuente de producirse autolesiones, porque el dolor emocional que le provoca no sentirse comprendido le genera tanto malestar interno, que de alguna forma tiene que desahogarse, y muchas veces lo hace a través de las lesiones. Lesiones que después detecta el centro educativo, genera todo un círculo para que en definitiva terminemos diciendo, bueno, ¿cuáles son los tiempos de compartir que tienen? ¿Se están tomando esos tiempos? ¿Están planificando el tiempo de comer juntos? ¿No? El tiempo de compartir una de las comidas, por lo menos, ¿no? Es fundamental para que en ese ámbito se produzca una conversación. ¿Cuánto ha incidido en estos últimos tiempos el tema de, por ejemplo, las redes sociales en todo esto, digamos, y de qué forma, digamos, también puede haber o incidencia en esta palabra que ha cobrado en estos últimos tiempos también mucha notoriedad, como por ejemplo el bullying? ¿Qué rol han jugado en esto de la salud mental? Imaginemos que lo que es una relación de dos personas, así como estamos nosotros, y otra que sea virtual. La oportunidad que nos da esto es la capacidad de escucharte, tolerar cosas que puedas estar diciendo que no esté de acuerdo, que no me gustan, ¿no? Procesarlas y devolverte en forma civilizada mi opinión. En lo virtual, que muchas veces está marcado por juegos que compiten, este roce social no se da, este aprendizaje no se da. Y eso ya hay una distancia, ¿no? Porque durante 2 años nuestros jóvenes, nuestros niños, practicaron estas cosas. Entonces, cuando fueron a la vida real, que puede ser una práctica deportiva, de cualquier deporte, muchas veces las intolerancias son mucho más manifiestas, ¿no? Porque le faltó el entrenamiento de manejar las discrepancias. El punto más crítico es eso que tú decías, virtualmente se lanzan tantas agresiones y violencias, donde aquel que aparece con cierta vulnerabilidad es fuente de todo tipo de críticas y todo tipo de agresiones. Entonces, esa
discriminación virtual es mucho más dañina, evidentemente por el componente que no sabés qué le está pasando a otra persona cuando se aisló y se alejó. Entonces, cuando tenemos la presencialidad, tenemos la oportunidad de ver el impacto que provocan nuestras palabras, lo que estamos diciendo, y podemos llegar a corregirlo pidiendo una disculpa, ¿no? Situaciones que no se dan en la virtualidad. Entonces, hemos perdido mucho de socialización con la virtualidad, y esa práctica trae consecuencias. Ricardo, ¿hay espacios hoy para las familias, para aquel que esté atravesando algún tipo de problema, para aquel que tenga dudas, pueda ir a consultar? ¿Cuál es la protección, digamos, que tiene hoy el ciudadano común para poder llegar justamente a los profesionales, para poder recibir un adiestramiento, un consejo, saber por dónde ir, por dónde avanzar? Bien, siempre pensando en la población que más está más afectada, que son las personas mayores, ¿no? Evidentemente las consultas médicas, en todo lo que es el servicio de medicina familiar, ¿no? Lo que representa el concepto de la medicina familiar, está preparado para afrontar estas cosas, es un punto de acceso posible para el abordaje. Lo que representa en la adolescencia, que es otra etapa sensible por la transitoriedad y las cosas que tiene que vivir en este mundo que estamos hoy viviendo. Tenemos un área de adolescencia, ¿no? Donde está la doctora Pesati a cargo de lo que significa el área preventiva aquí en la calle Setembrino, y donde pueden acceder tanto a lo que es la consulta del médico familia, pero también a consultas psicológicas, ya que hay una serie de psicólogos que están asignados para esta tarea, ¿no? Y eventualmente también a partir de este año la conformación de grupos de adolescentes, ¿no? Grupos de adolescentes que permiten tratar los temas acompañado con un psicólogo, ¿no? Que son los temas propios de esta etapa de la vida. Entonces, socializarlos, esto que decíamos hoy, ¿no? La presencialidad del vínculo, ayuda a prepararse mejor, porque escucho, veo lo que el otro hizo, pienso, replanteo mi forma de abordar el tema. Esa es otra oferta que desde en lo particular con MEPA estamos brindando. Y después tenemos aquellas situaciones que significan ya una atención más individual, que a través de los equipos de recepción de salud mental que se crearon en el 2012, ¿no? Y que Comepa tiene 4 equipos conformados por un psiquiatra y un psicólogo, recepcionan aquellas consultas que pueden eventualmente transformarse en una psicoterapia individual, ¿no? Ese conjunto de ofertas que siguen siendo, aclarando el punto de hoy, de que los aspectos de lo mental de la salud y lo social de la salud todavía no tienen la dimensión suficiente dentro de lo que es la oferta de servicios, siguen siendo un recurso importante que tenemos hoy y que pretendemos que vaya creciendo con el tiempo. Esa sería un poco la aspiración dentro de lo que es los servicios que se brindan para atender estos aspectos que cada vez son más demandantes, como te decía al principio, golpeando la puerta de los servicios de salud. Ricardo, ha sido un placer tenerte, un gusto. Y ojalá que en otros próximos encuentros podamos seguir hablando de esto tan importante como es la salud mental, sobre todo de nuestros niños y de nuestros jóvenes, que no son el futuro, sino y nuestros adultos también. Y nuestros adultos, sí, que son sin nuestros duda. abuelos. Y sin duda. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias placer. a ti por la invitación. Señores, ya seguimos con todos ustedes. Estudio Contable Andrea Botech. Asesoramiento empresarial, asesoramiento contable laboral e impositivo. Con amplia experiencia y trayectoria en presentación de proyectos de inversión ante el COMAP. Realizamos liquidación de impuestos, presentación de declaraciones juradas ante DGI, balances contables, financieros, liquidación de sueldos, constitución y administración de empresas en diferentes actividades. Tenemos un gran compromiso con su empresa. Estudio Contable Andrea Botech, Charrúa 1152, teléfono 099-968-382. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Toma
tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financiás como tú quieras. Ingresá a nuestra página de subasta www.elgranoulet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Así como vos te vas descubriendo, transformando y experimentando nuevas aventuras, la firma Vidart se embarcó en una nueva aventura para brindarte mejores experiencias en esos lugares que salís a buscar para encontrarte con tu esencia y disfrutar de tu mejor versión con las mejores marcas. Estaño Aventura ahora es Vidart Aventura, con mayor espacio para tu comodidad en República Argentina 2158, junto a Vidart Repuestos y Vidart Equipamientos. Hay un nuevo Electrogolf, más grande, más variedad de artículos, audio, video, electricidad y amplia gama de electrodomésticos, pero mantenemos la misma excelente atención. Por eso, como te decimos siempre, preguntale a Tico. Electrogolf, Independencia 960, teléfono 472-20283, celular 099 72 77 17. Apitoxina de Laboratorio El Queguay es un medicamento homeopático. Calma y elimina dolores e inflamaciones, regula las defensas y promueve la curación, logrando así movilidad sin dolor, satisfacción y energía. Apitoxina El Queguay es altamente pura, muy efectiva y de rápida acción. Encuéntrela en casas naturales y herboristerías de todo el país. La mejor apitoxina del mundo a su alcance en Paysandú, en Flor de Semilla, Vida Sana, Semilla de Luz, Nueva Tierra Paysandú. ...32 pasaron de las 21 horas, seguimos en vivo a través de aquí de la pantalla de Canal 4. Les estamos recordando que el estudio jurídico del doctor Pedro Dávila Collazo, entre otras cosas, ofrece asesoramiento empresarial, accidentes de tránsito, asuntos laborales, defensas penales, más de 20 años de experiencia. Además, asuntos de familia, asignaciones familiares, disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Además, hacemos selección de personal y reclutamiento. Tenemos máster en Dirección y Gestión en Recursos Humanos. Dávila Collazo, estudio jurídico. Los teléfonos 472-39412, 098-599-935 o 098-997-21040. El estudio del doctor Pedro Dávila, que como decíamos, bueno, tiene un amplio asesoramiento. No dude en poder consultarnos por cualquiera de esto y mucho más. El doctor Dávila Collazo está allí con su equipo. Mandamos un saludo a Pedro, que hoy no pudo estar con nosotros. Está trazando así un problemita de salud típico de esta época del año. Estos cambios de temperatura, esta humedad y estos virus que andan, ¿no? Entre la familia, los gurises, y después se contagian los grandes. Así que le mandamos un saludo grande. Antes de recibir a nuestro próximo invitado, vamos a ir a un pedido solidario. Estamos todos por Silvana. Silvana tiene 46 años y con tan solo 46 la vida la sorprende tempranamente con un cáncer muy invasivo, localmente, que no responde a ninguno de los tratamientos realizados. Silvana presenta un sarcoma con alto grado de malignidad que pronto requiere empezar a invadir las arterias más grandes del organismo. En su momento ya no había luz ni esperanza, pero hoy la vida quiere darle otra oportunidad a Silvana. El cáncer crece hacia afuera, no hay invasión sistémica ni regional del tumor, por lo que es posible una resección oncológica. Tristemente, no en nuestro país, y para eso se debe acudir a una clínica privada en Buenos Aires. Es por eso que se está necesitando la ayuda de todos. Es una operación que tiene un costo estimado de $60.000 y debe ser realizada en menos de un mes. Cualquier aporte sirve. Hay una caja de ahorro en Scotiabank, que la están viendo ustedes allí en pantalla, a nombre de Silvana Bota. Es la 8-2736 9596 00.
Esa es la cuenta. La operación sería en Buenos Aires en 2 semanas. Ya hay algo de dinero, pero bueno, $60.000 no es poco lo que se necesita, pero sabemos de la solidaridad de todos los sanduceros a la hora de colaborar. Ayudemos a Silvana entonces, ojalá que, lo descontamos que se va a lograr llegar a esta cifra en el tiempo necesario, pues estos temas de salud y fundamentalmente lo oncológico, siempre uno corre con eso, ¿no? Que es un gran enemigo, que es el tiempo, y sobre todo cuando hablamos de costosos tratamientos y que no se realizan, en este caso la intervención aquí en nuestro país. Todos por Silvana entonces, allí teníamos la cuenta. Bueno, habida cuenta de la situación que está atravesando el departamento desde el punto de vista laboral y la lucha que están llevando adelante los trabajadores de la Federación ANCAP en conjunto con el Zunca en defensa de la industria nacional, de la estatal ANCAP y pública, en el marco de este proceso y este proyecto de asociación con privados, que ya cuando el gobierno lo puso sobre la mesa, ya comenzaron obviamente las movilizaciones, los análisis en cuanto a lo negativo precisamente de esta propuesta. Y hoy estamos en otro escenario, ya estamos con una licitación abierta. No va a haber marcha atrás, dijo hoy el presidente aquí en Paysandú respecto al tema. Y la lucha continúa por parte de los trabajadores. Estamos recibiendo a Matías Machuca. Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, ¿cansado? Sí, me imagino, ha sido una larga jornada. Una larga jornada. Hoy, como ya lo informábamos, se tomó esta medida de ocupar la planta desde primeras horas de la mañana, dentro de las medidas sorpresivas que la Federación ANCAP en conjunto con el Zunca han establecido justamente como medida de lucha. Y en horas de la tarde, precisamente con la presencia del presidente, o aprovechando la presencia del presidente, parte de los trabajadores se movilizaron frente a el Salón Egeo, donde sobre el mediodía la calle Pau llegó para participar de la jornada de apertura de las jornadas de buidatería. Y allí tuvo unos minutos de intercambio con los trabajadores y allí por lo menos hubo un compromiso de recibirlos. Matías. Sí, así es. Bueno, como bien decía, nosotros cerca de las 4:30 nos movilizamos hacia la planta, trabajo en conjunto entre los dos sindicatos, para aprovechar el cambio de turno a las 6 para poder realizar esta medida de ocupación, y a medida que iban llegando los compañeros le íbamos comentando cuál era la idea. Y bueno, por suerte primero la idea se entendió por parte de los trabajadores, ¿no? Que era, bueno, la ocupación simbólica con el paro de 24 horas, que nada más y nada menos era en defensa de sus propios puestos de trabajo. Eso por un lado, y bueno, y acá agradecer también a los medios de comunicación departamentales cómo se pusieron enseguida al servicio para poder difundir cuál era, y creemos que dentro de los balances que tenemos que hacer hoy, más allá de lo logrado con la reunión del presidente, creemos que pudimos poner en discusión de la ciudadanía en su conjunto cuál es la problemática verdadera que está viviendo ANCAP, Portland en general, pero en este caso Paysandú. Porque hasta ahora, en realidad, como pasó en muchas oportunidades, la ciudadanía no tomaba dimensiones de cuál era en verdad el problema del que estábamos hablando. Entonces creemos que la medida de hoy fue exitosa, tuvo grandes éxitos en distintas áreas. Primero en ponerlo en la opinión pública y en la sociedad en su conjunto. Y segundo, bueno, lo que buscábamos nosotros era la atención, ¿no? En este caso de nada más y nada menos que el presidente de la República, ante también una promesa que ya llevaba más de 2 años, ¿no? Claro, porque ustedes ya se habían reunido con la calle, había prometido justamente mantener una nueva instancia o convocarlos a una nueva instancia. Sí, claro. Nosotros, si recordarán, hace un tiempo atrás, cerca de 2 años, tuvimos una instancia en el puerto, cuando vino hasta el puerto acá en Paysandú, donde ahí se comprometió a recibir una reunión. Pues esa reunión se dio. En esa reunión el compromiso más importante que había puesto el presidente arriba de la mesa era, antes de lanzar el pliego de licitación, la reunión con los trabajadores y con las trabajadoras de la planta, con los sindicatos, en este caso en representación, para discutir lo que tenía que ver, bueno,
las condiciones. Nosotros seguimos reclamando de que ANCAP tiene que ser estatal y pública, porque entendemos de que nuevamente se va contra un ente del Estado, nuevamente se pone la soberanía del país en riesgo, y segundo, y no menor, la defensa del 100% de los puestos de trabajo. Si nosotros leemos hoy el pliego de licitación, que para nuestro entender es lo que manda legalmente al día de mañana, ¿no? Porque también del otro lado está el discurso de que tenemos las garantías de que nadie va a perder el puesto de trabajo, pero las garantías se terminan cuando un estado de abogado lee un pliego de licitación, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido, bueno, como trabajadores analizamos en realidad, todo el pliego de licitación, pero donde más nos perjudicaba a nosotros era, bueno, las no garantías en los puestos de trabajo, la privatización de ANCAP, la no instalación del tercer horno, ¿no? Y donde prácticamente, que también salen a decir de que no es tan así, pero que está dentro del pliego de licitación, que es prácticamente lo que entendemos nosotros, es quedarse con la soberanía del Estado, que son las canteras, ¿no? Quedarse con la materia prima y no interesar lo que tiene que ver a la producción. Sí, ¿no? Delgado ya le había dicho en su anterior visita a Paysandú que no estaban incluidas, que los yacimientos de caliza no están incluidos en el llamado, y hoy en la conferencia de prensa que brindó el presidente en la Intendencia también hacía énfasis en ese aspecto. Es más, de alguna forma dijo el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental, estamos comprometidos a defender, palabras más, palabras menos, esos puestos laborales, y concatenadamente con eso, haciendo alusión a la inversión que hoy se anunciaba, ustedes la tenían en primer plano, de más de 2.000 millones de dólares para la construcción de la planta de producción de hidrógeno verde aquí en Paysandú, en donde, entre otras cosas, anunciaba que la construcción de esta planta, que va a durar unos 30 meses aproximadamente, empleará unas 1.500 personas, en su pico máximo unas 3.200, y que después, una vez en funcionamiento, estamos hablando de unos 300 y algo de puestos laborales, según lo decían las autoridades, además de que la producción estaría saliendo por la hidrovía, o sea, por el río Uruguay, algo que también podría reactivar otro aspecto que es el tema portuario, ¿no? ¿Cómo lo ven a esto? Sí, nosotros, como todos, ¿no? Este anuncio se lanzó hoy, no hemos tenido tiempo de analizarlo, pero sí algunas cosas. Primero, que claramente es una cortina de humo para sacar de eje la discusión de lo que hoy estábamos tratando de conversar, que era la defensa de ANCAP, ¿no? Después, es otra promesa más, es un proyecto, ¿no? No hay algo concreto que se diga, bueno, va a tener un tiempo. Tercero, en cuanto a la generación de los puestos de trabajo, sabemos que cualquier emprendimiento de estas magnitudes no solamente tiene mano de obra departamental, sino que a nivel nacional e internacional. Tercero, también se plantea un tema sensible, y acá tendríamos que preguntarle a los compañeros del puerto en realidad cuál es hoy en día la situación que ellos viven, ¿no? Con una olla popular donde de ahí se alimentan todas las familias que trabajan para el puerto y donde desde febrero o marzo no reciben ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. O sea, y estamos hablando de que esto reactivaría el puerto, pasan 30 meses de obra, que sabemos que eso siempre se estira un poco más, y ¿qué pasa en el medio con esa población, ¿no? ¿Qué pasa en el medio con ese grado de desocupación? No creo que la idea sea colocar todos los desocupados y las desocupadas que tenemos a trabajar en esa obra. No creo que sea por ahí. Y no quiero ser irónico con estas cosas, pero me parece que en realidad lo que se buscó con este anuncio es sacar del ojo de la tormenta cuál es en verdad la preocupación que hoy en día los trabajadores y las trabajadoras, por lo menos de FANCAP y ZUNCA, nos tiene, que es la defensa de ANCAP estatal y pública y de los puestos de trabajo, que en el departamento son cerca de 200 puestos de trabajo, ¿no? Un poco más de 200 puestos de trabajo, que un departamento que estamos hablando, ¿no? Cifras son cifras, decía alguien por ahí, de un 10,8% de desocupación. Estamos hablando de un departamento donde se anotaron 14.000 personas para 437 puestos de trabajo en los jornales solidarios. Estamos hablando de un departamento donde desde hace 3 años, no salimos de los primeros lugares en desocupación, de mayor desocupación a nivel nacional, y donde también se han hecho anuncios en otras características o de otras cosas, y podríamos mencionar
las obras del fideicomiso, podríamos mencionar las piletas de cantación, podríamos mencionar proyectos públicos privados o proyectos privados que se anunciaron con grandes galardones y que hasta ahora no siguen sin ser licitados o siguen simplemente siendo un proyecto. Bueno, hoy el presidente, no sé si lo escucharon, confirmaba lo de la planta de tratamiento, dijo, debe ser por la 10ª vez que hablamos del tema, pero ya está, en los próximos meses ya estaría, es un hecho que comienza la planta, y anunciaba además que el proyecto de inversión en cuanto al hotel 5 estrellas que se va a construir allí en el centro de la ciudad, también ya está todo avanzado, una inversión importante también, que de alguna forma me parece que va a mover la aguja. Sí, Matías, claro. ¿no? Eso Digo, más allá de que uno entiende lo que ustedes dicen de que el anuncio de la construcción de la planta de hidrógeno quizás fue una cortina de humo para sacar, o más allá de que no hubiese sido a propósito, pero de alguna forma hoy los títulos, uno lee los títulos a nivel nacional, y si bien está la información de la ocupación, por ejemplo, de la planta y la movilización de trabajadores, pero el título principal es la inversión de 2.000 millones de dólares en el país y en Paysandú. Sí, es que es una realidad, es el gobierno de la tapadita, ¿no? Porque en realidad han generado esa condición. Nosotros nos pasaba hoy, otro medio de comunicación departamental nos decían, tomaban como eje de discusión algún insulto que se le trasladó, ¿no? A ver, tratar de faltante la verdad a alguna persona, ¿no? Hoy de cómo se dio algunas cosas. También, ¿no? Buscando tal vez eso, que algunos medios de comunicación a nivel nacional lo planteaban, ¿no? Poniendo también como subtítulo esas cosas. Y a lo que nosotros en realidad nos interesa discutir es el futuro del trabajo. Vuelvo a decir, el otro día, luego del paro de la movilización del Zunca, ayer teníamos una reunión con el intendente y le poníamos estas cosas arriba de la mesa. ¿Se reunió con el intendente ya? Ayer tuvimos una reunión, se dio espontáneamente, ¿Ah, sí? él llegaba cuando nos retiramos y tuvimos alguna reunión ahí con el intendente donde también le poníamos, bueno, ¿qué postura tomás en cuanto al Portland, ¿no? ¿Qué postura tomás en cuanto, ¿no? Y también nos trasladaba este tipo de inversiones que se iban a anunciar hoy y que nosotros claramente saludamos que esto se... Ahora, también lo que nosotros planteamos es la desocupación que hoy vive Paysandú no se soluciona con anuncios, se soluciona con realidades, con hechos, ¿no? No, esta es una realidad, de hecho ya está hasta la empresa, no quiero faltar a la verdad, no tengo por acá el nombre de la empresa, se presentaron, dijo el presidente de ANCAP, se presentaron unas 50 empresas, de esas quedaron 4 y ya está elegida la empresa que va a llevar adelante la construcción, la obra, digamos, y se va a hacer cargo de esta planta de hidrógeno verde. No lo encuentro por acá, se me escapa en estos momentos, pero bueno. Sí, estaba cerca al principio, creo yo leí esa nota. O sea, a ver, convengamos que esto es un hecho. El problema es que comience. O sea, eso es lo que nosotros siempre apuntamos. Hasta que en una obra no ves una red haciendo un movimiento de suelo, la obra no comienza. ¿No? Por eso decía, a ver, la pileta de cantación se viene anunciando desde gobiernos anteriores, ¿no? Porque tampoco vamos a hacer... esta pileta de cantación debe tener cerca de 3 licitaciones que se han dado de baja, ¿no? O sea, son problemas reales que también nosotros siempre lo aclaramos, esto, porque si no entramos también en ese discurso de que, bueno, ¿qué pasa? Lo planteamos con el tercer horno de ANCAP, o sea, se compró en el 2010, de ahí venimos los sindicatos reclamando la instalación del tercer horno, que claramente iba a generar una mejor producción, una reducción en el costo y una mejor producción para ANCAP. O sea, parte de esta realidad no comenzó con este gobierno, sino que viene desde hace rato largo y que lo venimos reclamando. Pileta de cantación, estamos en las mismas condiciones. Ahora, seguimos y lo planteábamos en aquel entonces, hasta que no veamos una retro haciendo el movimiento de suelo, la obra sigue siendo parte del proyecto nomás. Pueden estar las empresas, pueden estar los números, puede estar la plata, pero... Y pasaba con el fideicomiso cuando lo denunciábamos, 25 millones de dólares para realizar de 40 obras 20, y que pasaba exactamente lo mismo. Bueno, ¿dónde están esas 20 obras en ejecución? Hoy, ¿cuál es el índice de desocupación que hay, por ejemplo, en la construcción en el departamental? Sí, ayer teníamos también esa conversación con el intendente, porque los números del BPS indican de que en Paysandú hay cerca de 1.800 trabajadores de la industria de la construcción. Por los números más, números menos, cerraban el primer trimestre del año. Nosotros hoy le explicamos que en realidad con esos números del BPS siempre tenemos problemas. Es más, en el 2014, cuando tuvimos el pico más grande
en la industria de la construcción, que llegamos a cerca de los 70.000, para el BPS había más de 100.000 trabajadores en la industria de la construcción. ¿Qué pasa con esto? Cuando se calcula, el BPS en realidad a un trabajador puede haber pasado en el año por 4 empresas, por lo tanto ese trabajador puede contabilizarse hasta por 4 veces como trabajador de la construcción. También tenemos la realidad de que pasa hoy en día de que para tener una garantía en alguna obra, ¿no?, se aporta por 4, 5 o 10 jornales un trabajador cuando trabaja todo el mes. Por lo tanto, también tenemos subaportaciones en lo que tiene que ver a la construcción. Entonces, si nosotros, y por eso planteaba que ayer cuando conversábamos decía vos, pero nunca se cuestionaban los números. Sí, siempre lo cuestionamos los números. Siempre nosotros cuestionamos de muchas veces cómo se calcula la desocupación, cómo se calculan los números de la construcción. La realidad es que en el departamento tenemos muchos compañeros que también vienen, y lo podemos decir claramente porque nosotros somos en nuestro local sindical quienes hacemos el trámite del FOSER. Claro. Que sabemos que en la industria de la construcción, aquel compañero que por más que tenga despido, pero sobre todo el que no tiene despido, tiene un fondo de cesantía, una conquista que de nuestro sindicato, ¿no?, que ahí es donde nos maneja. Y nosotros en lo que va del año, sin contabilizar el año pasado, desde enero a la fecha, vamos haciendo cerca de 300 FOSER en la industria, o sea, 300 compañeros solamente en el año de Paysandú desocupados, arrastrando compañeros que sabemos que hacen rato largo que no agarran una changa. Y también lo otro que ayer le planteábamos al intendente, porque esto pasa a nivel nacional, ¿no? Como nosotros hemos detectado en obras, hasta en obras municipales, que la idea no es conversar en base a eso, pero como compañeros de otros departamentos vienen, dan una dirección del departamento y son tomados como a pie de obra, como trabajadores genuinos del departamento, cuando en realidad no lo son. Que está claro que en la industria de la construcción o en Paysandú no podemos poner, imaginémonos la obra de UPM y que tanto Tacuarembó como o Durazno, ¿no?, que estaba en esa zona de la obra, hubiesen puesto un cerco, ¿no? Es ilógico. O Montevideo, que diga, bueno, acá trabajan solamente los montevideanos. Claro. O sea, es volátil, es la realidad de la industria de la construcción, pero lo que nosotros siempre planteamos es, bueno, los datos del BPS no son realmente no contemplan realmente la realidad en la que vive el departamento y en la industria de la construcción. Bueno, se viene la obra pública de la universidad. También. Eso ya es un hecho. Sí. Esperemos que salga, que esté. Sí, ya tiene fecha de comienzo. Eso ya tiene todo. Ahí, bueno, esperemos cómo se pueden generar las condiciones. Bueno, nosotros en realidad, bueno, yendo un poco más allá en lo que tiene que ver, parte de las reivindicaciones que tenemos como Zunca en esta plataforma, ¿no?, de cara a los consejos salarios es la democratización de los ingresos al trabajo. Claro. Primero abarcando, bueno, la ley 18.516, ¿no?, la bolsa de mano de obra local, y cómo podemos ampliar esa ley, que no sea solamente para los peones prácticos, sino que abarque todas las categorías. Tal vez que en un porcentaje mínimo, obviamente no va a ser el 100% como son los peones prácticos, pero sí que abarque las categorías. Pero también en la obra privada, ¿no?, que generar una especie de bolsa de trabajo en la construcción, porque tenemos realidades que hoy, o sea, cosas que nosotros veníamos planteando que iban a pasar y que pasaron. Cálculo jubilatorio, aumento a 65 años. Se le falta, la verdad, plantear de que el trabajador de la construcción no lo afecta, ¿no? En realidad, para que no te afecte, prácticamente tiene que aparecer un milagro en la industria de la construcción para que te jubiles con 60 años hoy en día. La gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras se van a jubilar con 65. Bueno, eso ayudaría que, sobre todo en una industria donde con 50 años ya sos viejo para trabajar. Nosotros denunciamos el mes pasado una empresa en Bella Unión, ¿no?, porque contrataba a trabajadores de menores de 30 años porque su mayor trabajo era echar hormigón, y entendían de que si tenías más de 30 años no le ibas a rendir de la misma manera. Y también denunciábamos hace un tiempo atrás un llamado del propio BPS, donde te planteaba trabajar a más de 65 años y que te ponía como cláusula 45 años, ser menor de 45. Entonces, bueno, las condiciones claramente no están dadas, precisamos seguir generando condiciones para esto. A nivel departamental precisamos generar condiciones en los pliegos de licitación que digan, que abarque un porcentaje de la mano de obra local, que se contemple mínimamente eso. Lo venimos reclamando también, es un reclamo de antaño, ¿no?, de hace décadas que venimos como sindicato reclamando que en los pliegos de licitación se contemple la 18.516 y la bolsa de mano de obra local. Bueno, lamentablemente no hemos tenido mucha respuesta en base a eso, pero creemos que acá lo principal debería ser la voluntad política que piense, ¿no?, sacando banderas políticas de lado, que piense en el futuro del departamento, de cuál es la realidad actual y cómo se puede mejorar esas condiciones. Dame 2 minutitos. Dame 2, Gastón, y ya seguimos para el cierre de este nuevo encuentro con ustedes.
Estudio contable Andrea Botech. Asesoramiento empresarial, asesoramiento contable laboral e impositivo. Con amplia experiencia y trayectoria en presentación de proyectos de inversión ante el COMAP. Realizamos liquidación de impuestos, presentación de declaraciones juradas ante DGI, balances contables, financieros, liquidación de sueldos, constitución y administración de empresas en diferentes actividades. Tenemos un gran compromiso con su empresa. Estudio contable Andrea Botech, Charrúa 1152, teléfono 099 968 382. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Bien, últimos minutos con ustedes. Hoy lo conversaba con el secretario general del PIT-CNT en relación a, yo recuerdo aquel movimiento del Paysandú entre todos, por ejemplo. Recuerdo la famosa paibancada, que de alguna forma fueron movimientos que se generaron y que tenían el compromiso de la sociedad toda, ¿no? Entonces yo le planteaba un poco al secretario del PIT-CNT a nivel local, si no era hasta el momento de volver a convocar, no al movimiento, pero sí volver a convocar a aquellos actores políticos que previo a las elecciones habían hecho un compromiso, que habían firmado un documento en defensa, en este caso, del Portland, ¿no? Pero un compromiso, a ver, yo sé que es difícil, debe ser difícil, yo no soy político, pero debe ser difícil para el político que responde a un partido, ¿no? Ir contra, en este caso, el gobierno nacional, que es de su colonia, el que lleva adelante concretamente esta política de ANCAP, ¿no? Pero creo que debería en el político primar otro tipo de cosas. Y sin lugar a dudas que el bienestar de su gente, ¿no? Pasa por no solamente el tema salud, sino que pasa por el tema laboral también. Entonces digo, quizás sea el momento de entre todos, con matices, con opiniones distintas, pero sentarse todos alrededor de la misma mesa a discutir, a ver de qué forma unos y otros, propios y ajenos, puedan buscar un camino de solución y entendimiento. Porque hoy se decía, cuando el presidente hacía referencia precisamente a la situación, cuando yo lo consultaba sobre la situación de ANCAP a la calle Pou, y fundamentalmente el tema laboral, que decía, bueno, acá el compromiso del gobierno estamos trabajando entre el gobierno nacional y el gobierno departamental para asegurar esos puestos de trabajo. Y él decía, si esos 300 y pico no quedan en ANCAP luego del proceso de llamado, bueno, ¿por qué no que sean estos 300 y pico que va a ocupar la nueva planta, por ejemplo, ¿no? Pero digo, ¿no será momento de que tomemos una madurez política, social y con compromiso realmente y poder sentarse todos los actores alrededor de la mesa y comenzar a plantear todos estos temas? Porque después quedan en chisporrotazos, ¿no? Uno sale a hablar una cosa, el PIT-CNT por otro lado, uno va y consulta a las autoridades, se tiran algunos palitos, algunas flores en algún momento, pero algunos palos generalmente, y ahí queda, Sí, así es. Yo te doy toda la razón en ese caso, ¿no? Es más, ayer le planteábamos al intendente que tenía que convocar a aquella mesa que se firmó ese documento, ese mismo documento, ¿no? En defensa del Portland, ¿no? Donde varios actores políticos, tal vez que en campaña electoral le gustó para la foto, pero que hoy es necesario que eso se... Y también le planteábamos algo similar a lo que vos decís, ¿no? Nosotros, más allá de esas flores que a veces nos tiramos,
nosotros siempre apostamos al diálogo en todos los sentidos. Lejos estamos de algunos adjetivos que en los últimos tiempos se nos han puesto, en un discurso de odio también generalizado, creado, repicado, pero donde le planteamos ayer al intendente la necesidad de trabajar en las similitudes. Generalmente trabajamos las diferencias. Claro. Y claramente, cuando se trabaja solamente en las diferencias, no se llega a ningún lado. Y más allá de como también bien lo decís, y que entendemos de que, bueno, hoy en día hay un gobierno a nivel nacional, que es del Partido Nacional, tenemos un gobierno a nivel departamental, que también es del Partido Nacional, ¿no? O de una coalición en ambos casos, pero que también en esto todas las organizaciones sociales, no solamente las sindicales, todas las fuerzas políticas, deberían de sentarse a conversar ese Paysandú que queremos, ¿no? Podemos mencionar discursos de campañas de tanto a las nacionales como a las departamentales, lemas de campaña de cómo querían a Paysandú, pero no debería de terminar ahí, porque en realidad, más allá de que dentro de muy poco tengan que salir a trillar las calles de vuelta, a hacer nuevas promesas de campaña, también se tiene que hacer un resumen de lo que se hizo o de lo que no se hizo, o de en qué condiciones estaba y en qué condiciones está hoy en día. Y creemos nosotros como sindicato, como trabajadores, que hace años que estamos organizados y que dentro de las diferencias que tenemos como trabajadores también supimos mantener la unidad, por ejemplo en el movimiento sindical, que claramente siempre es en base a la similitud. Tal vez que los caminos son distintos, tal vez que la forma es distinta, pero si el objetivo es el mismo no tendríamos que tener problema mayor. Si el objetivo acá es salvaguardar la empresa estatal y pública y los puestos de trabajo, tal vez que los caminos son distintos. Tal vez que ellos plantean que no es una privatización, cuando nosotros entendemos que sí es una privatización y que entendemos que se pasa hasta por encima de la Constitución, cuando hay leyes que indican de que tienen que pasar primero por el Senado ese tipo de resoluciones, ¿no? O tal vez que para ellos la solución es, como bien decías, ¿no? Ejemplo, si no quedan trabajando acá, reubicarlos en otro lado. Pero sentémonos a dialogar en base a eso, sentémonos a conversar, bueno, este es el problema, ¿cómo le buscamos solución? En general, porque claramente no es el único problema que tiene Paysandú, el tema del cemento Poland, hacer, ¿no?, un análisis real y sincero de cuál es el panorama en el que estamos viviendo, que la Junta Departamental, que nuestros ediles y nuestras edilas que están ahí para discutir, creemos nosotros que este tipo de cosas, que también sean parte de eso, que, bueno, ni que hablar del Ministerio de Desarrollo, cuál es la realidad del Ministerio de Desarrollo, ¿no? Porque hace un tiempo atrás se hablaba de cómo se generaba asistencia. Bueno, veamos en qué condición está hoy y qué es lo que podemos hacer como desarrollo, ¿no? Como Ministerio de Desarrollo. ¿Cuáles son los planes que se pueden atacar? Tema educación, tema salud mental, porque no es como el dicho, una cosa lleva a la otra. Una persona que está sin trabajo generalmente puede caer en adicciones, puede tener enfermedades mentales, genera un cúmulo de consecuencias eso que no está bueno para la ciudadanía, que tiene repercusión en esa persona y en la familia, y que claramente es un problema que tenemos que atacar. Sí, un poco lo que hablábamos anteriormente con Ricardo, ¿no? De hecho, bueno, dentro de la plataforma del sindicato del Zunca para la negociación colectiva y demás, está la creación de este cuarto fondo, quinto fondo, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la atención en las adicciones. Sí. Y la salud mental. Y salud mental para familia directa de los trabajadores o incluso los propios trabajadores. Sí, sí. ¿No? Y ahí puede abarcar varias cosas. Un compañero el otro día nos planteaba, por ejemplo, que bueno sería este fondo para por lo menos tener una asistencia a aquellos compañeros que trabajan afuera del departamento, ¿no? Que están 5 días con el resto de los compañeros y 2 días o 1 día y medio con su familia, porque sacamos medio día de viaje, ¿no? Y bueno, lamentablemente hemos tenido casos de compañeros que se han querido suicidar, como hijos o hijas de esos compañeros, que también, ¿no?, rápidamente echamos una mano como sindicato, pero que la solución debería ser de otras características. Bueno, esto, como bien planteás, nosotros, como siempre dentro de nuestra plataforma, que no es solamente económica, sino que también apunta muchas veces a lo social, este quinto fondo podría ayudar a eso, ¿no? Bien. Yo te agradezco, Matías, esta presencia tuya, que debo confesar salió muy rápido, prácticamente a último momento, pero nos parecía también
habida cuenta de una baja que tuvimos en el programa, de que bueno, era un tema bastante interesante, un tema actual que está viviendo Paysandú, habida cuenta de lo que sucedió esta mañana, la ocupación de la planta, que ya está desocupada además, medida que se tomó después del mediodía, en primeras horas de la tarde, pero no quiero finalizar sin preguntarte, porque luego del episodio del jueves próximo pasado en la Junta Departamental, allí se dieron algunas instancias, entre ellas el Frente Amplio del Partido Colorado, que piden una sesión extraordinaria para que sean recibidos los trabajadores, y paralelamente en la tarde de ayer ingresa la misiva justamente por parte de ustedes los trabajadores, para también esta instancia ser recibido. ¿Hubo alguna novedad, algún avance, algún contacto? Sí, hoy algo conversamos con los compañeros de FANCAP. La semana que viene en teoría tendríamos una convocatoria, comunicación que habían tenido creo que con Tortorella. Hoy de tarde se comunicaba, creo que alguien enviado por Tortorella también para marcar una reunión con nosotros. Quedamos de reagendarla porque justo iba a ser mañana que no podíamos. Y bueno, la idea es poder ¿no? tener ese diálogo que para nosotros es fundamental, ser escuchado por la Junta, que puedan debatir, que también puedan opinar. Y vuelvo a lo mismo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De que podamos encontrarle soluciones, una salida en conjunto, trabajando, nuevamente repito, y que creo que está bueno ese mensaje, dentro de las similitudes que tenemos, ¿no? Dejando algunas diferencias de lado y pensando en el pueblo, pensando en este caso en esas más de 200 familias que hoy en día están en jaque en lo que tiene que ver la planta de Portland en Paysandú, pero en general en el problema actual que vive nuestro departamento. Y agradecerte como siempre por el espacio, como te decía, no teníamos cómo no venir, porque para nosotros es importante que la ciudadanía siga discutiendo de esto, ¿no? Los espacios que se nos brindan, tenemos que aprovecharlo y bueno, es parte de poner el relato de la parte de los trabajadores también arriba de la mesa. Gracias, Matías. Gracias a usted. Bien, señores, el agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado en esta idea que es justamente escuchar a los actores sociales, políticos del departamento con temas que hacen a nuestra realidad. Yo siempre digo, este programa intenta hacer algo así como una terapia, digo yo, ¿no? Para mí es una terapia esta charla, salir de la entrevista formal y cortita y rápida. Para mí es una terapia fantástica porque uno que quiere saber, por ahí también va el nombre del programa, un poco más en profundidad y más distendido esta charla, que todos tengan la oportunidad de plantear su punto de vista y que tengan un espacio para poder hacerlo de la forma más cómoda. Gracias, Matías. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes. 7 días tan solo nos separan de un nuevo encuentro aquí en la pantalla de Canal 4. Muy buen fin de semana para todos. Y atención, pues ya los estoy invitando. Mañana se viene la 6ª temporada de Pan y Circo. Mañana no hay invitados. Va a ser el panel de periodistas y de representantes políticos que van a estar debatiendo y poniendo sobre la mesa temas de actualidad. Así que bueno, muchos éxitos a Gastón, a toda la producción y a nuestros compañeros que van a estar al frente del panel en la jornada de mañana. 21 horas, Gastón, ¿no? 21 horas, entonces es la convocatoria, esta 6ª temporada de Pan y Circo. De nuestra parte, hasta el jueves que viene. Gracias.